Como todos. Sí, gracias. Un provecho a todos, pues para mí un placer poder estar con ustedes, compartir esta tarde. Agradecido con Dios por la oportunidad que me da de estar con ustedes compartiendo. Eh, Nuestro fraterno mencionaba mi nombre, José Montoya. Soy el segundo hijo de un matrimonio, ¿verdad? El origen de mis papás, mi mamá era de origen salvadoreña y pues mi papá es de la zona del sur de aquí de Tegucigalpa, ¿verdad? Exactamente el lugar de Sabana Grande. Mi familia de mamá migró de Salvador para acá, para Honduras, y se quedaron viviendo aquí en Tegucigalpa. Mi mamá tuvo 10 hermanos, de los cuales la mayoría migraron para Estados Unidos, quedando solo dos de ellas aquí en Tegucigalpa con ella y mi abuela, ¿verdad? Mi abuelo, al separarse de mi mamá, pues se había ido también, de mi abuela se había ido también para Estados Unidos. Y así que familia por parte de mamá aquí teníamos muy poco. Fíjense que mi papá fueron gente bien luchadora, gente que trabajó bastante. Yo miré el ejemplo de mi papá trabajó bastante en el equipo pesado, ¿verdad? Y en algún momento pues él empezó a poner su propia empresa, a poner su propio negocio y empezó a crecer. Con mi mamá nosotros, mi mamá se dedicaba al rubro de las carnicerías con mi abuela aquí en Tegucigalpa. En algún momento empezaron a haber problemas en la casa. Fíjense que mi infancia fue una infancia relativamente normal, tranquila. Yo me crié con mis abuelos paternos, ya que mis padres pasaban trabajando, ¿verdad? Entonces nos criamos con mi hermana, con mi abuelo. Y mi abuelo se dedicaba a la ganadería, al cultivo, ¿verdad? Una aldea, un lugar bien tranquilo. Nosotros ahí pasamos parte de nuestra infancia. Y me recuerdo que sí, mi infancia se vio marcada contra mi papá por un tema de resentimientos, ¿verdad? Fíjese que yo no me doy cuenta de que yo he sido un niño negado en el momento que yo nací. Yo me vengo a dar cuenta hasta que yo me convierto en un hombre. Un día conversando con mi mamá, platicaba con ella de este tema y mi mamá me decía, mira, José, lo que pasa es que tu papá vos te negó. Entonces a mí entró aquella curiosidad y digo, mamá, pero ¿cómo así? Mira, me dice, lo que pasa, me dice que vos con tu papá físicamente no te pareces en absolutamente nada. Estamos hablando que en el tiempo en el que nosotros nacemos, pues la tecnología estaba bien atrasada, ¿verdad? Y me recuerdo yo que mi hermana se parecía bastante con mi papá, ¿verdad? Mi papá, al verlo usted físicamente, a la par mía, no nos parecíamos en absolutamente nada. Mi papá era un hombre de tez trigueña, bien trigueño, pelo crespo. Y mi mamá, la descendencia de ella, es una mujer blanca, pelo liso, con familia de ojos claros, ¿verdad? Entonces, me dice mi mamá que nace mi hermana, que es la mayor, y nació así trigueñita, colochita, igual que mi papá, y mi papá muy contento. Pero cuando yo le nací, dice mi mamá que le nací chelito y rubio, entonces mi papá, desde ahí hubo un rechazo. Y entonces me dice mi mamá que mi papá llegó a negarme. Y yo pensé, empecé a crecer y empecé a ver aquella diferencia en el trato de mi papá hacia mi persona. Y yo pensé que todo el tiempo era por cuestiones de que yo era varón y mi hermana era una hembra. Pero fíjense que este resentimiento siguió creciendo con el paso de los tiempos y empecé a sufrir maltratos de mi papá, tanto físicos como verbales. Y yo quiero resumirles esto diciéndoles que mi papá fue un hombre grosero, que me trató bastante mal y yo llegué incluso a odiar a mi papá y a desearle hasta la muerte, ¿verdad? Me recuerdo que en alguna ocasión mi mamá, teniendo el conocimiento de donde nosotros nos habíamos criado en aquella finca, mi mamá me hizo una pregunta y me dijo, José, me dice, ¿vos a qué animal le tenés miedo? Y fíjese que mi respuesta fue decirle que a mi papá. Una situación dura, ¿verdad? Porque realmente los padres estamos para dar apoyo y amor a nuestros hijos. Pero fíjense que en medio de todo ese contexto, un día yo escuché que mis padres iban a divorciar y yo muy feliz. En vez de ser un niño triste porque sus padres se divorciaban, yo estaba contento porque al irse mi papá de la casa, yo pensé que iba a haber paz en aquel hogar. Mi papá traía un tema bien arraigado que fue el tema de las damas. Cuando mi papá, nosotros crecimos, mi papá nos presenta con mi hermana a nosotros ya alrededor de 4 o 5 hermanos mayores, ¿verdad? Nos los presenta y hasta aquel momento yo pude contar quiénes eran mis hermanos mayores. Hoy en día yo no les puedo decir cuántos hermanos menores tengo. Entonces, en algún momento mi papá se casó con mi mamá y trató de hacer las cosas bien, pero recayó en aquel tema del adulterio. Y cuando mi papá recae en el tema del adulterio,
empiezan a haber conflictos en aquellas casas terribles. Y los conflictos también, los maltratos de mi papá hacia mi persona se habían intensificado, porque ya mi papá buscaba pretextos para estar fuera de la casa. Nosotros teníamos dos viviendas en aquel tiempo, una aquí en Tegucigalpa y una en el lado del sur. Y si estábamos en el sur, mi papá discutía y se venía para Tegucigalpa, esa era la excusa. Y si estábamos aquí, viceversa, discutía aquí, peleaba y se iba para el sur. Y la mayoría de los conflictos pues los tenía con mi persona. Fíjese que esto sucedió así por mucho tiempo. Mi papá se divorciaron y yo muy feliz, me quedé con mi mamá viviendo. Habíamos pasado bastantes procesos duros ya para aquel momento. Y yo me recuerdo que entrando a la edad de 14 años, yo entre 13 y 14 años, mi papá se separó de mi mamá y nunca más volvimos a saber de mi papá. Transcurrieron más de 20 años en los que yo nunca supe qué fue mi papá, nunca nos hablamos, nunca nos vimos, nunca, o sea, pasó mucho tiempo. Y me quedo viendo con mi mamá en Tegucigalpa y mamá empezó a ver en mí cierta rebeldía. ¿Sabe qué? Yo había agarrado cierto resentimiento en contra de mi mamá. Yo, aunque amaba a mi mamá, le tenía ciertos resentimientos porque decía yo a mi mamá, ¿por qué permitió tanto maltrato de parte de mi papá? Porque mi papá, aunque financieramente le estaba yendo muy bien, no aportaba mayor en la casa, pues era mi mamá la que llevaba la batuta, pues lo que le tocaba llevar todas las responsabilidades. Y fíjese que llega un momento en el que mi mamá, viene una hermana de mi mamá y le dice que le dé dónde vivir. Esta mujer venía casada y con tres hijos. Para mí eran desconocidos porque eran tíos que yo nunca había visto. Ellos vivían fuera de Honduras, vivían en otros países. Y llegaron a vivir a la casa de mi mamá y me recuerdo que conocí un tío político y aquel hombre se convirtió en una figura paterna para mí. Yo le agarré mucho cariño a aquel tío, un hombre grande, casi 2 metros, y aquel hombre con amor me trató como un hijo. Y decidimos emprender en un negocio de comida con él. En la casa de mi mamá pusimos un negocio de comida. Mi mamá tomó una decisión y primera vez me llevó a una iglesia, fíjense. Hasta este momento yo no había conocido de ese Dios maravilloso del que les he venido a hablar, de ese amigo que se llama Jesucristo. Yo sabía que había un Dios, pero que había que respetar y tenerle miedo. Más de eso no conocía. Y miren que me recuerdo que mi mamá me lleva a esta iglesia, yo llegué molesto, llegué obligado, y a los 14 años esto cambió mi vida. Esta iglesia donde mi mamá me lleva, esta congregación, toma bien hacer un retiro de jóvenes. Y a ese retiro yo tenía que asistir obligatoriamente, ¿verdad? No era voluntaria, mi mamá me obligó a ir, y ahí conocí a esa persona maravillosa que se llama Jesucristo. Ese Jesús del que yo les he venido a hablar, lo conozco a los 14 años y me enamoré de ese Jesús. Hasta el punto que yo empecé a servir en aquel lugar. Yo asistía a todas las reuniones, esa gente hacía vigilias y hacía grupos de oración. Yo quería estar en todo. Y empezamos a ver también la parte financiera prosperar en nosotros. Fíjese que aquel negocio de comida se convirtió en un restaurante. Y aquel restaurante creció y se convirtió en una franquicia. Ya para los 17 años teníamos ya alrededor de 17 restaurantes en todo el país. Ya le generábamos empleo a bastantes personas y empezamos a ver la fluidez económica llegar a nuestra casa. La economía empezó a prosperar. Recuerdo que como yo estaba con resentimientos, tomé la decisión de apartarme de la casa de mi mamá. Y le digo a mi mamá, mire mamá, le digo, yo me voy a ir a vivir a la ciudad de San Pedro Sula. Mi idea era agarrar todo el corredor norte, poner restaurantes en Comayagua, Guatepeque y quedarme a vivir en San Pedro Sula y establecer más restaurantes allá. Y así nos dividimos. La familia se quedó aquí en Tegucigalpa trabajando. Yo agarré para la zona norte, puse mis restaurantes y empecé a trabajar. Pero cuando yo tomo la decisión de apartarme, empiezo a alejarme totalmente de aquel lugar donde yo había conocido a Jesús. Empecé a dejar de buscarlo, empecé a conocer nuevas amistades, ya que amistades me invitaron a hacer negocios y empecé a conocer lo que eran los vicios. Y hay un dicho que dice que las malas gavillas corrompen las buenas costumbres. Yo pensé que este era un dicho popular, pero nunca me imaginé que era un dicho bíblico. Si usted lo busca, lo va a encontrar en el libro de Proverbios. Y fíjese que eso se convirtió en una realidad para mí. Empecé a tener nuevas amistades y aquellas amistades me invitaban a salir. Y una de las cosas que me motivaba a mí, porque yo no tenía vicio, era un muchacho sano, era el tema de las mujeres. Siempre había una invitación y mira, te voy a presentar a una muchacha, tengo una amiga para vos. Y siempre eso me motivó. Y empecé a estar saliendo a conocer, a frecuentar lo que eran bares y discotecas. Y recuerdo que en esto, pues empiezo a caer en el tema de los vicios. Empecé con el tabaco, empecé a probar el alcohol.
Y me convertí, decía yo, en un bebedor social porque bebía todos los fines de semana, viernes y paraba los domingos. Pero esto se había ido de control a tal punto, fraternos, que muchas veces yo empezaba a beber el viernes y el domingo yo que paraba porque estaba grave, estaba tal vez acostado con una tremenda fiebre porque mis riñones estaban colapsando. Eh, Nunca tuve que comprar una droga para tener que experimentar con ellas, porque las amistades con las que me reunía las consumían. Entonces, es por eso que yo digo que este dicho se volvió una realidad en mi vida, ¿verdad? Las gavillas corrompieron mis buenas costumbres y empecé a caer en todo eso. Empecé a sentir un gran vacío en mi vida. Empecé a ver que habían cosas que no me satisfacían, no llenaban mi vida. Empecé a ver que podía salir, conocer otros países. Empecé a tener muchas experiencias, ¿verdad? De un hombre adulto. Y entró en mí un tema que es bien fuerte en nosotros los hombres, que es arraigado y es las mujeres. Entró en mí cierta promiscuidad a muy corta edad. Y eso provocó que pasaran situaciones bien difíciles en mi vida, ¿verdad? Fíjese que es que el vacío se siguió intensificando. Y me recuerdo que un día andaba yo tomando, andaba borracho, llegué a uno de los restaurantes y me encerré en ellos en un segundo piso, tenía una bodega y en esa bodega yo le hice una oración a Dios. Y yo le dije, Señor, si yo voy a perder mi vida a causa de la forma en la que vivo, mejor quítamelo todo. Fíjense que yo pensé que esas palabras no salían de ese techo, no habían pasado del techo de ese lugar. Hoy yo quiero decirles que en nuestra boca hay poder, en nuestras palabras hay poder. Muchas veces nosotros andamos queriendo que alguien nos dé una palabra de bendición o de aliento a nuestras vidas, sin darnos cuenta que el mayor profeta para su vida es usted mismo. Ahora póngase a pensar qué palabras ha estado soltando para su vida, qué palabras usted ha dicho para su familia, para sus esposas, para sus hijos. Entonces, esa es una lección que el Señor me dio, porque fíjese que después de haber dicho esas palabras, en un mes cabalmente yo lo perdí todo. Me vine a Tegucigalpa a hacer una diligencia y sufrí un accidente y quedé sin caminar por más de 8 meses. En ese proceso me tocó regresar a la casa de mi mamá y le pedí ayuda a aquel tío político para que me diera con los restaurantes. Y le resumo, esa parte me robó los restaurantes. Me recuerdo que yo había sido un muchacho que en aquella finca nos enseñaron a manejar todo tipo de armas, ¿verdad? Mi papá desde corta edad nos enseñó porque había muchas armas en aquella casa. Y mi papá, antes de irse de la casa, me recuerdo que el último regalo que me dio fue una arma, fue una pistola. Me dijo, bueno, usted queda como hombre en esta casa, y se fue. Entonces yo desde corta edad caminé armado y en aquel proceso yo había guardado aquel arma, pero no la me había deshecho de él. Así que cuando yo caigo en todo este tema, yo empecé a caminar armado de nuevo. Y cuando este conflicto sucede, yo me fui armado a querer a armar un conflicto con aquel tío. Llegué al restaurante, me paré y empezamos a discutir. Y el hombre me dijo que me iba a cancelar. Sarcásticamente regresó después con el armado él y regresó con el guardaespaldas, porque el hombre caminaba con guardaespaldas. Y empezamos nosotros a discutir. Miren, yo me vine muy molesto de aquel lugar. Me recuerdo que cuando yo salí de aquel restaurante, yo juré que nunca más en mi vida volví a poner un pie en aquel restaurante. Salí molesto y me vine a buscar, a poner una demanda aquí en Tegucigalpa, a querer pelear por la parte judicial, ¿verdad? Esta situación. Y empezaron a dividirse la familia, empezaron a crearse conflictos en la casa. Regreso aquí a Tegucigalpa y con el tiempo empecé, mire, todo eso no prosperó en nada, todo eso se perdió, así se lo puedo resumir. Y me recuerdo que empecé a querer volver a empezar de nuevo a trabajar. Así que como yo tenía la visión de que iba de alguna forma a ser un empresario un día, no sabía cómo la manera, empecé a volver a poner negocios. Y ahí tuve unas experiencias tremendas porque experimenté con cantidad de negocios como usted no tiene ni idea. Me dediqué a la compra y venta de ganados, me dediqué a un montón de cosas y en todo me fue mal. Puse empresas de telecomunicaciones, en call center, puse tantos negocios y todos quebraron. Entonces me empecé a preguntar, ¿cuál es el problema? Decía yo, ¿por qué otra persona sí puede prosperar y yo no? Si alguien emprende un negocio a la par mía, a este le va bien y a mí no. Y en ese preguntarme, digo, yo voy a regresar al negocio de los restaurantes. El negocio de los restaurantes yo lo conozco muy bien y esto pues sé cómo manejarlo. Pongo un restaurante más aquí en uno de los bulevares de esta ciudad y recuerdo que estuve nada más como un año y medio, ya que el negocio también quebró. Fíjense que para aquel momento Dios había traído un recuerdo a mi memoria, y es que en una ocasión mi mamá a mí me había llamado, donde yo estaba viviendo allá en Comayagua. Mi mamá me llamó y me dijo, hijo, quiero hablar con usted.
Yo le pregunté a mi mamá que de qué quería hablar y mi mamá me dijo, hijo, me dice, es que yo quiero, me dice que Dios te bendiga. Y la palabra de Dios dice que el que honra a padre a madre, él lo bendice y lo hace próspero. Yo quiero que Dios te bendiga, así que yo quiero que de ahora en adelante usted me dé una mensualidad de dinero. Fíjese que aquellas palabras a mí me cayeron mal, me molestaron porque no era que yo no le diera a mi mamá, pero yo le daba cuando yo quería y la forma en la que yo quería. Y ya que mi mamá me exigiera era como molesto. Aparte de mi mamá no estaba mal financieramente, entonces yo le pregunté a mi mamá, mamá, ¿y usted para qué necesita dinero? Y mi mamá me responde, hijo, yo no es que lo necesito, pero es que yo quiero que Dios te bendiga. Fíjese que yo le respondí a mi mamá, le digo, esas son mentiras. Y le corté el teléfono. Y yo me estaba preguntando por qué a mí me iba tan mal en la vida. A pesar de que los problemas con mi papá fueron accidentados, yo tuve algo que cometí y hice un error y el Señor me lo mostró con el tiempo. Y es que yo pasé recriminando a mi papá y señalándolo toda mi vida. Fíjense que hoy es un día muy especial. Hoy mi papá estaría cumpliendo años de vida. Hoy 4. Mi papá falleció el año pasado, un 29 de este mismo mes. El último vez que yo hablé con mi papá fue un día como hoy, el año pasado. Y yo no entendí algunas cosas de mi papá, que las pude entender hasta que yo ya pude hablar con él nuevamente. Y es que mi papá también fue un niño herido, fue un niño roto y no hubo nadie que nos sostuviera. Me comentaba mi papá de que él anduvo descalzo hasta los 15 años, que pudo trabajar y comprarse su primer par de zapatos. Me contaba mi papá que de niño mi abuelo lo alquilaba para que fuera a trabajar a otras casas y mi abuelo llegaba a cobrar el salario por él. Me contaba mi papá que él siempre añoró poder comerse un helado o un chocolate. O sea, situaciones duras que mi papá también vivió como un niño roto, un niño quebrado, y no había nadie que lo sostuviera. Pero pasó el tiempo y yo empecé a pasar problemas difíciles. Me recuerdo yo que como las finanzas quebraron, me vine para Tegucigalpa con el tema de querer emprender de nuevo. Y por ahí salió una muchacha y me dijo que estaba embarazada. Una novia que yo tenía salió embarazada y yo dije, voy a formar mi hogar aquí con ella. Eh, mis hijos son un regalo de parte de Dios, pero también son un milagro de parte de Él. Porque esta muchacha teniendo 8 meses de embarazos, me recuerdo que se fue con la mamá de él, de ella, a hacer un retiro a Cihuatepec y cuando vienen de camino, un hombre alcoholizado les ha colisionado y el carro en el que viene se ha dado vuelta. Esta muchacha tiene 8 meses de embarazo y se ha golpeado todo el vientre, toda la espalda y ha fallecido la mamá de ella en este accidente. Le tocó venirse para Tegucigalpa para sufrir el velatorio, el entierro de la mamá. Y cuando por fin pudimos llevarla a una clínica para que le examinara el médico, me dice el médico, mira, me dice, este embarazo normal pasó a ser un embarazo de alto riesgo. Nosotros no podemos hacer nada porque el niño tenía un periodo de gestación en el que los médicos no podían ni siquiera intervenirlo. Y fíjense que con el corazón duro, yo me acordé de aquel Jesús que había conocido a los 14 años. Y me tiré de rodillas y le clamé a Dios porque tuviera misericordia y me diera una oportunidad para mi hijo. Y así, contra todos los diagnósticos médicos, nació José, Diego Andrés. Miren, a un año y fracción de meses, casi un año y medio, este muchacho un día llegó a la casa, recogió sus cosas y se fue con él. Aquella relación se fracturó. Yo seguí adelante, seguí queriendo emprender. Para aquel momento había empezado a trabajar en un complejo deportivo que tenía canchas de futbolitos, bares y restaurantes. Entré como empleado y terminé siendo socio de aquel complejo. Con el tiempo, cuando yo estoy como socio, empecé a agarrar de nuevo los vicios. Empecé a beber de nuevo, a reunirme con mis amistades, nos reuníamos a beber desde las 4 de la tarde, amanecíamos en aquel lugar y empecé de nuevo a aquel desorden de vida. Por ahí me reencontré con una persona que había conocido en el colegio, empezamos a salir y con el tiempo me dice que está embarazada. Digo yo, aquí voy a formar mi hogar. Mire qué erróneo manera de pensar. Resulta que con el tiempo esta muchacha me dice que quiere cenar conmigo, le digo que se vaya al restaurante. Llega al restaurante y cuando está ahí, cenamos juntos, la despaché como a eso de las 10 de la noche y ella sale del lugar y más adelante intentan robar el vehículo y le dan 2 disparos. Y uno de los disparos le entra por el hombro y le queda alojado en la clavícula y el otro disparo le atraviesa todo el abdomen. O sea, le pasa de un costado hacia el otro. Voy corriendo a un centro hospitalario, llego y me dicen que tengo que dar una autorización para que le intervengan quirúrgicamente. La operación que le hacen a ella es abrirle de la parte más alta de su pecho hasta la parte más baja
y poder cauterizar todas las heridas, porque aquella bala había perforado el vaso, había tocado un riñón, había tocado el hígado y había rebotado en una costilla. Así que cuando yo estoy dando la autorización, me dice el médico, mientras yo firmo aquella hoja, mira, me dice, vamos a tratar de salvarle la vida a ella, me dice, pero el bebé es imposible que se salve. Y aquella mujer llorando la metieron a la sala de cirugías y ahí aquel hombre de corazón duro se volvió a acordar de Jesús. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero fíjense que cuando yo llegué a esta fraternidad yo me sentí tan mal agradecido con Dios. Y fíjense que me tiré de rodillas y le clamé a Dios por una oportunidad. Nuevamente Jesús lo hizo. Contra todo diagnóstico médico nació José Santiago. Por eso les mencionaba que mis hijos son un milagro de parte de Dios, pero no quisiera decirles en este momento que yo ahí quise hacer las cosas bien y buscar de Dios, a Dios de corazón, pero no, estaba mi corazón totalmente endurecido. El tiempo transcurrió, esa relación fracasó, me quedé viviendo soltero un tiempo y dije, bueno, el matrimonio no es para mí, voy a quedarme en la soltería. Y ahí, en ese momento, conocí a la persona que actualmente es mi esposa. Con ella hicimos un negocio, empezamos una amistad y yo fui muy franco y le dije, mire, yo no quiero una relación con nadie. Esta es mi situación y le hablé de cómo estaba viviendo y mi esposa me dijo, pues qué bueno, porque yo tampoco ando buscando una relación con nadie. Y empezamos a tener una bonita amistad, pero un día esta mujer hizo un gesto muy bonito para un cumpleaños mío. Estaba acostumbrado yo a pasarlo solo y ella fue a festejarlo conmigo y no sé, ganó mi corazón. Resumiéndole esto, pasamos a tener un noviazgo y rápido estábamos viviendo juntos. Empezamos a formar un hogar y transcurrieron los años, empezamos a diversificarnos, nos empezó a ir muy bien en los negocios. No teníamos solo el complejo deportivo, habíamos puesto casi una financiera porque nos habíamos convertido en prestamistas y teníamos una cartera muy grande de clientes. Habíamos comprado vehículos, estábamos teniendo una empresa que importaba vehículos, bodegas de abarrotería, habíamos comprado propiedades, teníamos locales de alquiler y muy diversificadamente estábamos trabajando y nos está viendo bien. Pero en algún momento, en el año 2018, caemos en una crisis financiera y lo perdemos absolutamente todo. Cuando digo todo es todo, nos tocó ir a alquilar una casa, nos tocó quedarnos con el carro más viejito que teníamos, nos tocó sacar los hipotes de la escuela privada, nos tocó pasar un proceso duro, en el cual llevar el alimento al día a la casa era difícil porque también teníamos créditos grandes con algunos créditos bancarios, ¿verdad? Y empezamos a pasar un proceso duro, financieramente hablando. Y me recuerdo que para aquel momento, un día estoy agobiado yo en la casa y los bancos hostigándome, tomo la decisión de arrodillarme de nuevo y le digo, Señor, yo le conocí siendo un muchacho de 14 años, por favor envíeme a alguien que me hable de usted. Y ese día apareció un hombre de esta organización. Y es aquí donde yo quiero exhortarlos a ustedes que ya son fraternos. Yo no sé ustedes cuántas veces han invitado a alguien, pero no se cansen. Tal vez esa persona les dijo que no quería, no podía, o puso algún pretexto o alguna excusa. ¿Sabe por qué? Porque gracias a hombres como ustedes que no se han cansado de invitar a un amigo, es que personas como yo pueden estar acá hoy. Personas como mí pueden estar en este lugar. Y llegó un hombre de esta organización y me invitó a un SAEM. Hasta ese momento yo nunca había escuchado de fraternidad. Yo no conocía que era FINEC, yo no sabía que era fraternidad, no sabía que era un capítulo, no sabía nada. Ese mismo día, un hombre me invitó a ir a un SAEL y me dijo lo siguiente, no se preocupe que yo lo llevo, yo lo traigo, yo le pago todo. Y fíjese que eso me motivó porque la parte financiera para mí era una carga, porque si a mí me hubiera tocado pagar ese SAEL, yo no hubiera podido ir. Y era un precio simbólico, era algo muy mínimo. Solo costaba 400 lempiras en aquel tiempo. Pero yo no los tenía. Entonces para mí era imposible. Y este hombre con amor eh, me enseñó también ahí en ese instante lo que era sembrar dentro de esta organización, fíjese. Entonces, este hombre me dijo, no se preocupe, yo lo llevo, yo lo traigo, pero este hombre se había ido porque él pertenece al equipo de Sahel, se había ido un día antes para ese evento. Yo le pregunté, ¿qué es un Sahel? Y este hombre me dijo, es un retiro, güey. Pero cuando llegamos a la casa, mi esposa sin preguntarme empezó a alistarme la maleta y me dijo, usted se va. Así que no hubo mucho que pensar, llegó un fraterno a traerme ya muy tarde porque el que había llegado a traerme no llegó, llegó otro a traerme. Me recuerdo que un viernes por la tarde llegó a traerme con mi maleta y me dice, ¿usted va para Cihuatepeque? Sí, vamos. Yo pensé que este hombre me iba a llevar de mi casa hasta el lugar donde iba a ser el evento. Pero fíjense que este hombre lo que hizo fue llevarme como mi abuela,
pagar un boleto de autobús en una empresa de transporte público, subir mi maleta y decirme, bájese en tal lado que ya lo van a llegar a traer. Y no me dio tiempo de pensar. Yo me subí en aquel bus y cuando yo voy pasando la ciudad de Comayagua me empiezo a preocupar. Digo yo, ¿qué ando haciendo aquí? Mi familia ha quedado desprovista. Los acreedores están pidiendo, ¿verdad? Que les paguemos, nos están cobrando. O sea, una situación terrible. Y digo yo, ¿y qué pasa si yo llego a Ciguatepeque y este hombre no llega a traerme? ¿Saben por qué? Porque yo iba prácticamente sin dinero. ¿Cómo me voy a regresar? Y fíjese que en medio de eso vino un pensamiento a mí y yo empecé a decirle a Dios, Señor, yo no tengo nada que ofrecerle más que un corazón dispuesto. Y ese pensamiento trajo paz, fíjese. Y empecé a repetirlo, Señor, yo no tengo nada que ofrecerle más que un corazón dispuesto. Hoy yo sí ya puedo decirles a ustedes que lo único que Dios necesita para cambiar nuestra situación es un corazón dispuesto. Con ese pensamiento llegué a Ciguatepeque, el amigo llegó a traerme muy temprano, bien puntual, y me llevó al evento. Y en este evento sucedieron cosas maravillosas. Lo primero es que el Señor me mostró que habían cosas en mi vida que yo siempre había deseado, que no se habían concretado porque el Señor no lo había permitido por bien mío, por mi propio bien. Y luego es que yo tomé la decisión de abrirle mi corazón a Jesús y que Él entrara de nuevo a vivir en mi corazón. Y eso lo cambió todo. ¿Sabe qué? Yo ahí tuve un nuevo encuentro con Él y yo regresé de allá con tanta paz, aunque los problemas siempre seguían siendo lo mismo. Que cuando yo llegué a mi casa, dice mi esposa que yo radiaba paz. Y fíjese que yo le dije a mi esposa, no se preocupe que todo va a estar bien, y mi esposa creyó en aquellas palabras. Resulta que yo llegué un domingo del evento del Sahel y mi capítulo al que yo asisto se reúne los lunes a las 7 de la noche, se reunía en aquel momento. Y recuerdo que cuando yo llego al capítulo, el lunes, digo yo voy a alistarme para el capítulo y mi esposa me pregunta, ¿y usted para dónde va? No, yo voy para un capítulo. Y me dice mi esposa, pues yo voy con usted. Vino mi esposa, se alistó a los niños y salimos de aquella casa. Una cuadra antes de donde yo me reunía había un capítulo de damas. En ese mismo restaurante había un salón donde se reunían uno de jóvenes. Y mi esposa, de mucho valor, muy valiente, fue y metió a los niños en el de jóvenes y se fue a presentar solita a uno de damas. Hoy le puedo decir que ya vamos a cumplir ya 8 años con mi esposa de estar en nuestra organización, mi esposa y mis hijos. Y le puedo decir que yo en mi casa servimos al Señor a través de esta organización desde hace 8 años. De ese momento empezamos a asistir a estos capítulos y desde que llegamos a servir. No nos quedamos sentados escuchando. Fíjense que yo empecé a hacer todo con amor. Cuando a mí me dijeron que aquí había reuniones de trabajo, de oración, yo empecé a asistir a todas las reuniones que había de fraternidad. Escuché que había literatura, la pedí, empecé a leerla y empecé a hacer todo con amor hasta que me dijeron que tenía que dar un testimonio. Cuando a mí me dicen que yo tengo que pararme a hablar en frente de hombres desconocidos de mi vida, lo primero que pensé, dije, estos jodidos sí son chismosos. Pero fíjese que en el fondo del salón había un fraterno ya de edad y me dijo, José, me dice, aquí está entre amigos, de aquí no pasa, no se preocupe. Y me convenció, compartí mi testimonio por primera vez en mi capítulo y ese mismo fraterno se encargó de andarme recomendando para que me invitaran en otros. Empecé a compartir mi testimonio, empecé todo muy bien. Para ese momento ya el Señor me había dado mi primer negocio sin tener dinero. Dios me dio la oportunidad de entrar a una cadena de supermercados a nivel nacional sin tener dinero. Y empecé a poner mi primer negocio y eso me trajo sustento para mi casa y empecé yo a cubrir los compromisos más pequeños. Fíjese que Dios había puesto gracia en uno. Yo le puedo decir con esa parte, se la quiero resumir. Y es que Dios no está limitado en la forma en la que trae finanzas a nosotros. Los que lo limitamos somos nosotros. Pero Dios no está limitado. Y fíjese que Dios pone gracia y favor en uno cuando Él vive en uno. Cuando Jesús vive en nosotros, Él pone gracia y favor en nosotros. Pues así puse mi primer negocio. Y en algún momento yo empecé a decir que no podía. Empezaron a llamarme para invitarme y empecé a negarme a compartir mi testimonio. Cada vez que me llamaban y me invitaban, yo empezaba a decir, fíjese que no puedo, no tengo tiempo, estoy ocupado, esa fecha ya me comprometí. Las excusas variaban, pero eran muchas. Yo les quiero decir a ustedes, me lo digo con mucho amor, cuando usted no quiere servir, las excusas van a sobrar. Y mire, yo empecé a negarme, pero empecé a sentir a la vez que todo aquello que estaba caminando bien empezó a detenerse. Y empecé a sentir que andaba cargando un gran peso sobre mi espalda. Así que pasa un día, voy con mi esposa en el vehículo y me llama un fraterno. Y en lo que yo contesto la llamada me dice, aló, fraterno, lo invito a compartir su testimonio.
Fíjese que yo lo primero que hice fue voltear a mi esposa va a la barba. Y digo yo, uy, si digo que no tengo clavo. ¿Sabe por qué? Porque Dios me dio una mujer maravillosa. Yo creo que Dios me dio mucho más de lo que yo merecía, pero con una mujer también con carácter. Y aquella mujer, lo primero que me iba a decir era, usted está jugando con Dios, ¿y a usted qué le pasa? Dijimos que veníamos a servirle a Dios y usted está jugando con Él. Así que sin dudarlo le dije a aquel fraterno sí y le colgué la llamada. Solo sabía que se reunían en el Boulevard Suyapa. Pues el día de la reunión yo me alisté y me vine para el Boulevard Suyapa y me detengo en un lugar y llamo al fraterno, ¿en qué restaurante se reúne? Se reunían en uno de aquellos restaurantes que había sido en mi franquicia. ¿Se recuerdan que yo les decía que había jurado no volver a poner un pie ahí? Mire, ese día yo me estacioné y yo lloré. ¿Sabe por qué lloraba, fraterno? Porque yo había entendido algo, y es que Dios detesta el orgullo, aborrece el orgullo y el altivo, Dios lo ve de lejos. Y usted puede estar reventado, puede estar mal, no solo en la parte económica, puede estar mal en la familia, y puede ser un hombre orgulloso todavía. Y yo quería sostener aquellas promesas que me había hecho en el pasado, fíjese. Así que yo le pedí perdón al Señor y entré y compartí mi testimonio. Ese tiempo transcurrió, un día me llaman de uno de los bancos a los que yo le di una cantidad fuerte de dinero. A este banco yo le había puesto 5 locales comerciales en garantía, de los cuales yo ya había perdido 3 con nuestra institución bancaria. Cuando este banco me llama, yo ya sé el problema que tengo. Y me dice, mire, es urgente que usted se presente con su esposa hoy a las 4 de la tarde en nuestra agencia. Nosotros llegamos. Usted no tiene una idea cuántas veces yo le escribí a Dios en esta papeleta que me ayudara a vender aquellos locales para poder mantener aquella deuda, por lo menos para poder amortiguarlo un poco. Los últimos 2 locales que me habían quedado y una propiedad que tenía, yo se las ponía en venta, yo las daba a precios cómodos, nadie me las compraba. Así que resulta que yo le había estado pidiendo a Dios en estas papeletas. Y llego a aquel lugar a las 4 de la tarde y lo primero que hice fue agarrar a mi esposa de la mano. Y nos pusimos a orar antes de entrar. Y yo le dije, Señor, tu palabra dice que si podemos creer, el que cree todo le es posible. ¿Sabe por qué? Porque si usted no se ha fijado en esta hojita de oración, ese texto bíblico está aquí abajo. Jesús lo dijo, si puedes creer, el que cree todo le es posible. Y yo había estado pidiendo tanto por eso. Y me acordé de ese texto y fíjese que yo le dije, Señor, yo le pido 2 cosas. Una es que usted entre primero a esa institución y nos defienda. Y la segunda es que usted me dé los medios para poder yo honrar esa deuda. Y entramos a aquella institución bancaria, nos metieron en una sala de juntas, ahí estaba el gerente, el asesor, estaban los abogados y empezaron a amedrentarnos. A tal punto que el gerente me dijo, mire, me dice, le vamos a dar 5 días. Si usted en 5 días no nos paga esta deuda, no nos la cancela, lo vamos a meter preso a usted y a su esposa. Ese día yo salgo de ahí, voy a dejar a mi esposa a la casa y a las 7 de la noche tenía que estar en un lugar de aquí de Tegucigalpa compartiendo un testimonio como el que ustedes escuchan. Ya se imagina cómo llegué a aquel lugar. Me estacioné afuera del lugar y dije, Señor, ¿y de qué le voy a hablar a estos hombres? Mira cuál es mi condición, van a meterme preso a mí, me van a meter preso a mi esposa, ¿qué va a hacer de nuestros hijos? Y empecé a quejarme delante de Dios. Señor, ¿de qué le voy a hablar a estos hombres? Y mire, fraternos, ese día yo tomé la decisión de entrar con valentía, porque le había prometido al Señor ya no fallarle. Y compartí un testimonio de vida. Terminó la reunión y la respuesta estuvo al día siguiente. Plena mañana, al día siguiente, alguien llegó a buscarme. Fíjese que la persona que llegó a buscarme llegó muy temprano y me dijo, José, me dice, te ando buscando porque Dios me ha inquietado. Me di cuenta que tenía 2 locales comerciales en venta, me dice, y quiero que ya no los ofrezcas, yo te los voy a comprar. Mire, yo entendí algo, me tardo yo más en agradecerle al Señor y en servirle en medio de mis dificultades que Él en resolver mis problemas. Y yo les puedo decir este día, si ustedes tienen un problema financiero, si usted tiene un problema de familia, si usted tiene un problema de salud, y usted está esperando estar bien para servirle a Dios, usted está equivocado. A Dios se le sirve en medio de las circunstancias, y eso yo lo aprendí ese día. Llegué, esta persona 2 días después ya tenía el efectivo, y nos fuimos hacia el banco. Aquel gerente tan duro que me había dicho que no había solución para mi problema y que me iba a meter preso, solo a mí me había hecho falta rodearme y pedirle que me dieran una oportunidad. Eso era todo lo que me hacía falta.
Y cuando yo llego 2 días después, aquel gerente lo han corrido y han puesto un nuevo gerente en aquella institución. Llegué con el 80% de aquella deuda y él me permitió refinanciar el resto. Les puedo decir que Dios trajo una nueva empresa a nosotros, ¿verdad? Hoy con mi esposa nos dedicamos a bienes raíces y urbanizaciones. Nos dio empresas diferentes aquí en Tegucigalpa, rentadoras de vehículos, entre otras cosas que Dios nos ha dado mayordomía. El punto es, fraternos, que hoy yo a ese mismo banco que me iba a meter preso ya casi 8 años, le compro propiedades sin necesidad de créditos. El banco me busca para que yo trabaje con él. Este banco me pasa buscando para que yo trabaje con él. Entonces, Dios cambia todas las cosas a nuestro favor si nosotros de corazón le buscamos y de corazón le servimos con amor y en obediencia. Y yo lo aprendí ese día y las cosas empezaron a ir mejorando en nuestras vidas, pero habían cosas que yo no quería cambiar. Y es que fíjese que para aquel momento yo todavía no había querido perdonar a mi papá, lo había perdonado de diente a labio. Así que llegó la pandemia, estuve hospitalizado y en medio de la pandemia estuve en la parte peor, no había ni mascarillas, mucho menos tratamiento. No, los hospitales abarrotados y como no logré conseguir un cupo, me fueron a meter en el polideportivo de aquí en Tegucigalpa. Ahí estuve hospitalizado y era duro ver que la gente la sacaban a medianoche escondidas para que la gente no mirara, que la llevaban muerta, ¿verdad? La gente no amanecía ahí, una situación dura, pero real. Y empiezo yo a ponerme complicado, yo empiezo a sentir que mi cuerpo no responde, si yo estaba sentado ya no me podía acostar por sí solo, si estaba acostado no me podía levantar, ya llevo 10 días en esa situación. Y me recuerdo que ya el oxígeno, mis pulmones están colapsando porque el oxígeno está al máximo y ya no puedo respirar. Entonces empiezo a escuchar a los enfermeros que dicen, a este muchacho está grave, hay que abrirle un cupo en el tórax y hay que entubarlo. Y fíjense que a mí me dio miedo porque yo, si me llevan por el tórax, de ahí no voy a salir. Esa semana llaman a mi esposa un día martes llaman a mi esposa y le dicen que me van a hacer unos exámenes. Del resultado de los exámenes van a probar un tratamiento experimental en mí. Posiblemente me recuperen. Me hacen los exámenes y el resultado llega fatal. Y le dicen a mi esposa, mire, su esposo está peor de lo que imaginábamos. Su esposo ya no hay nada que hacer. Prepárese porque es cuestión de tiempo. Vamos a abrirle un cupo de tórax y lo vamos a entubar, que es lo que nosotros podemos hacer. Mi esposa llamó a los fraternos de esta organización, tanto a los de mi capítulo como a los de ella, y se puso a orar. Y dice mi esposa que ella se encerró en su habitación a orar. Y dice que ella le decía a Dios, Señor, si tú me has dado a este hombre como esposo, esta enfermedad no me lo puede quitar. Dice mi esposa que ella estuvo orando esa madrugada hasta que como a las 2 de la mañana dice que escuchó una voz del Espíritu Santo por primera vez que le dijo, hija mía, no te preocupes que todo va a estar bien. Mi esposa se quedó dormida en el suelo de nuestra habitación. Nuestra habitación siempre ha sido alfombrada. Y fíjese que dice mi esposa que se levantó en la mañana, a las 5 de la mañana, me llama y me dice, amor, me dice, Dios te sanó anoche, porque él me dijo que todo iba a estar bien. A mí ya me dejaban el teléfono para que yo pudiera comunicarme con ella y mi respuesta fue decirle a mi esposa, sí, Dios me sanó. ¿Saben por qué, fraterno? Porque mientras Dios le había dado esa promesa a mi esposa, ese Jesús maravilloso, al que yo le he venido a hablar, no está muerto, no está en una cruz, Jesús está vivo. Y ese Jesús maravilloso fue a visitarme a aquella sala de hospital. Entró en aquella habitación donde yo estaba. Y ese Jesús maravilloso, antes de sanarme, primero me mostró todas las cosas que yo con mis decisiones pude haber cambiado, pero que nunca quise. Y después de eso puso su mano sobre mí y ese día yo fui sano. Jesucristo me regaló la sanidad. 7 días después los médicos me estaban dando el alta y los médicos no se explicaban cómo. Porque todos los exámenes que a mí me realizaban salían fatales. Los exámenes cada vez venían peores, pero mi recuperación empezó a notarse. Y yo salí caminando de ahí sin secuela. Pues. Dios me había sanado. Entonces tomé la decisión de ir a buscar a mi papá. 20 años de no verlo. La primera vez que lo encontré con él, lo saludé, conversé. Y mi papá me miraba con vergüenza y le decía, papá, y le digo yo, ¿verdad que no sabe con quién habla? No, me dijo mi papá avergonzado. Yo soy su hijo, le digo. Y me recuerdo que mi papá me dijo con sinceridad, si yo te hubiera visto en la calle, jamás te hubiera reconocido. ¿Hace cuánto usas barba? Me dice un poco. Y le digo, papá, yo estoy aquí porque yo tuve un encuentro con Cristo nuevamente. Yo he venido a pedirle perdón porque Dios me ha mostrado de que Él no lo juzga. Yo no soy quien para juzgarlo. Yo toda mi vida lo he señalado y lo he juzgado a usted. Y le pedí perdón a mi papá primeramente por eso y por muchas cosas más. Nos reconciliamos con mi papá y nos dimos un abrazo. Luego vino el Señor un día y me dice, llévale un par de zapatos a tu papá.
Andate a un centro comercial y comprarle el mejor par de zapatos que puedas a tu papá. Estaba llorando una noche en mi casa cuando el Señor me dice estas palabras y digo yo, Señor, ¿por qué un par de zapatos? Yo quería saber el por qué. Pues mire que yo no le hice caso al Señor en hacer, y aquí hay un detalle muy grande, ¿verdad? Si Dios lo manda a hacer algo, aunque usted no lo entienda, usted obedezca, porque Dios lo manda a obedecer, no a entender. Pero Dios en su misericordia me mostró por qué. Hay una condición en el ser humano que cuando uno sufre cosas dolorosas, la mente muchas veces bloquea esos recuerdos para que usted pueda seguir con su vida hacia adelante. Y había un recuerdo en mí que yo lo había olvidado, estaba bloqueado. Y ese Espíritu Santo precioso de Dios lo trajo ese día a mi memoria. Es que cuando yo estaba en el colegio, ya antes de que mi papá se separara, entre los 13 y los 14 años, yo me había quedado descalzo, fíjese, porque la situación de mi mamá no estaba bien. Y mi papá le estaba viendo muy bien, pero no nos ayudaba en nada. Y mis zapatillas del colegio eran negras. Y yo caminaba con unas zapatillas café que les había puesto color negro, se miraban bien raras, pero el problema no fue ese, el problema fue que las zapatillas se rompieron con el tiempo. Y yo le pedí a mi papá zapatos y no me los quiso dar. Pero en esa misma fecha a mi papá le habían regalado un par de zapatillas nuevas. No me recuerdo si fue para un día del padre, pero a mi papá le habían regalado unas zapatillas nuevas. Mi papá nunca las estrenó y las guardó en un ropero. ¿Sabe qué hacía su servidor? Yo esperaba que mi papá se fuera a trabajar, sacaba aquel par de zapatillas, me las ponía por ir al colegio y después regresaba a limpiarlas y las volvía a guardar. Y créanme que los primeros días tal vez no se le notó. Yo a veces esperaba, perdí una hora de colegio esperando que mi papá se fuera para ponerme las par de zapatos escondidos. Y un día mi papá se dijo alistar por la tarde, dijo ponerse sus zapatos y se dio cuenta que estaban usados. Pegó un grito, yo llegué aquí a la habitación y mi papá empezó a insultarme. Me dijo de todo y después de eso tiró aquel par de zapatos en mi cara y me dijo que me quedara con aquellas cosas. Y me decía con aquella gran fuerza, recogerlas. Y dije yo, si no las recojo me va peor. Y yo por primera vez me había sentido avergonzado por parte de mi papá. Sin que hubieran testigos, yo había sentido una gran vergüenza, me había sentido humillado. Yo recogí aquel par de zapatos y me fui con lágrimas en los ojos para mi habitación. Yo había olvidado aquel recuerdo. El día que yo llegué con un par de zapatos, mi papá estaba cumpliendo años. Fue un agosto como hoy, 4 de agosto. Yo le llevé aquel par de zapatos envueltos en regalo. Mi papá como niño los abrió. Y cuando mi papá vio que era un par de zapatos, se puso emocionado, fíjese. Se los puso y me quedó viendo con lágrimas en los ojos y me dijo, ¿sabes, hijo? Me dice, tengo 15 años que no me estreno un par de zapatos. Porque toda la prosperidad que mi papá llegó a tener en algún momento la había perdido. Y la situación económica de él estaba dura. Nos fuimos a almorzar, regresé a dejarlo ese mismo día y cuando estoy por venirme de su casa, viene el Espíritu Santo y me dice, dale un beso a tu papá. No, le digo, un beso a mi papá, no. Dale un beso a tu papá. No, le decía yo. La tercera vez no me pude resistir, me levanté, le di un abrazo y un beso a mi papá y me vine. Hace 6 meses, tratando yo preguntándole a Dios por qué me mandó a darle un beso a mi papá. Un día en la mañana me levanto, está una señora predicando en vivo. He agarrado la costumbre que cuando yo me voy a alistar en la mañana pongo a alguien que esté en vivo y me pongo a escuchar mientras yo me estoy alistando. Y esa persona solo la puse y dijo, honra padre y a madre para que te vaya bien en la vida y seas próspero. Seas de larga vida y seas próspero. Y honrar a papá y a mamá, dijo, no solo darle dinero y regalos, es darle tiempo, es darle un abrazo o un beso cuando tú no tienes ganas. Eso es honrar a papá y a mamá. Y sabe, vino aquí a voz preciosa el Espíritu Santo de nuevo y me dijo, yo te mando a honrar a tu papá porque yo te quiero bendecir. Sin darme cuenta que el tiempo de mi papá era corto porque iba a fallecer de un paro cardíaco poco tiempo después. Dios me dio la oportunidad de honrar a mi papá. Me dio la oportunidad de poder poner un nuevo amor en mi corazón para mi mamá. Dios me dio una esposa maravillosa, me ha dado hijos maravillosos. Dios ha hecho cosas buenas en mí. No solo trabajó en mis finanzas, sino también en mi sanidad interior. Restauró mi corazón y empezó a mostrar muchas cosas más. En todo ese proceso Dios me mandó a llamar a aquel tío político y pedirle perdón. Si yo algún momento te ofendí o te hice algo, yo te pido perdón en el nombre de Jesús. Y al pedir perdón, yo entendí una cosa, que es que hay situaciones en nuestras vidas que no pueden ser sanadas o restauradas por la falta de perdón y el desamor. La falta de amor y el perdón no permite que muchas cosas en nuestras vidas sucedan de parte de Dios.
Y Dios empezó a mostrarme cosas maravillosas y siguió haciendo cosas preciosas en mi vida hasta el día de hoy. Y de ese Jesús es que yo he venido a hablarles esta mañana. Ahora yo quiero preguntarles a ustedes ahí con sinceridad, ¿quiénes creen que no hay nada imposible para Dios? ¿Me lo creen? ¿Me levantan su mano? En esta hora yo tengo que decirles una sola cosa que para Dios es imposible. Jesús esta hora dice que Él está a la puerta y llama. Si usted abre la puerta de su corazón, Él entrará y sanará con usted. Pero a fuerza Él no puede entrar. Eso es imposible para Dios. No porque Dios no tenga el poder para hacerlo, sino que no se contradice a su palabra y nos deja que nosotros tomemos la decisión de que Él entre en nuestras vidas. Usted puede repetir una oración de arrepentimiento y de fe, confesar a Jesucristo como su Señor y Salvador, pero si no lo hace de corazón, Cristo no va a entrar a su vida, no va a entrar a su corazón y nada va a cambiar en usted. Y es por eso que yo lo quiero invitar a esta hora, que ahí donde usted está, me acompañe en una oración que cambió mi vida, que ha cambiado la vida de muchos hombres y mujeres dentro de esta organización y que estoy seguro que cambiará la de ustedes si la hacen de todo corazón. Cierre sus ojitos, incline su rostro, en señal de reverencia, repita conmigo. Señor Jesús, en este día yo reconozco que he pecado contra usted, pero hoy me arrepiento y le pido perdón. Yo le recibo como mi Señor, Salvador y dueño de mi vida. Señor Jesús, yo hoy decido abrir las puertas de mi corazón para que usted entre y more en él. Señor Jesús, permita que su Espíritu Santo me guíe todos los días de mi vida. Y todo esto lo pido en su nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Este ha sido mi testimonio para honra y gloria a Dios.